Lucas 23. Gloria al Señor. Y empezaremos, hermanos, a las meditaciones en esta hermosa tarde, hermanos. Aleluya. Dice la palabra ahorita del Señor de esta manera. Vamos a leerlo una vez más alternadamente. El versículo 39 hasta donde sea posible. Y saliendo se fue como solía. Estoy en 22, es que el aire me lo movió. Perdón, hermano. Es el versículo 13. Amén. De San Lucas 23. Amén. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes, al pueblo, les dijo: habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno criterios de que lo acusáis. y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Palabra de Dios. Ocupen sus lugares, hermanos. Quiero comentarles de una manera especial que cada culto de Semana Santa, desde que hemos venido a este lugar, desde que el Señor nos ha enviado a este lugar, ha sido todo en el asunto de la organización, y todo esto ha sido diferente, pero siempre el mismo mensaje, con hermanos, con la misma palabra del Señor que recordamos en este día viernes, como nosotros lo hemos conmemorado cada año, recordando las 7 palabras de Jesús en la cruz. Pero es menester, antes de ir, hermanos, a la explicación de cada palabra, quiero comentarles, hermanos, que ya toda esta semana hemos hablado, hermanos, de estos temas. Ayer hablamos de cómo Jesús oraba en Getsemaní. Leíamos de cómo Jesús oraba en Getsemaní. Leíamos de cómo un hombre llamado Judas lo traicionó y un hombre llamado Pedro, hermanos, lo negó. Y también veíamos, hermanos, cómo la tristeza, el dolor, la aflicción, la agonía, hermanos, esa tensión de Jesús en Getsemaní, cómo era tan grande, hermanos, la angustia que tenía Jesús, que empezó a sudar grandes gotas, hermanos, combinadas con gotas de sangre. Podemos ver al Señor Jesús ahí postrado. Podemos ver al Señor Jesús clamando. Podemos ver al Hijo del Hombre llorando y platicando y acercándose a su Padre, diciendo: Abba, Padre, si tú quieres,
que yo sufra bebiendo esta copa, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y recuerden, hermanos, que Lucas, que él habla de cosas, de trastornos en el cuerpo, que como Lucas escribe siendo un médico, diciendo que el Señor Jesús en esa noche en el Getsemaní sufre un fenómeno físico llamado hemotreidosis, que es precisamente el acto de sangrar, hermanos, no solamente sudor, sino gotas de sangre, por una tensión, una angustia que en ese momento tenía el maestro, hermanos, porque sabía que el Padre lo iba a abandonar por un momento en la cruz. Mire, hermano, Jesús no se preocupaba si lo abandonaría Pedro o toda la gente, porque él sabía que lo iban a abandonar. Él sabía que iba a enfrentar solo la cruz, el sacrificio. Pero cuando él habla a su Padre, él sabía también que su Padre en un momento, hermanos, le iba a descargar sobre él toda la ira por los pecados de la humanidad. Su pecado estaba en la cruz y está en la cruz. Mi pecado está en la cruz. Y ese dolor, hermano, lo sentía el Señor, ese dolor. Por eso, hermanos, la noche de ayer vimos esa situación, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Pilato se burla de Jesús, Herodes lo toma muy en poco. El pueblo empieza, hermanos, a clamar: mátenlo, crucifíquenlo, es reo de muerte, decían en otra versión. Y me encanta lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 25, cuando dice: y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vea, a la voluntad de ellos. Los judíos llegaron a pensar: ahora es el momento de desquitarnos, ahora es el momento de matar a este hombre que se decía llamar Hijo de Dios. Ahora es el momento de hacer lo que queremos y destruirlo. Pero vea, ¿acaso en la voluntad de ellos no estaba la voluntad soberana de Dios? Claro que sí. Porque la voluntad de Dios, hermano, se cumplió. Porque toda la palabra de Dios, hermano, se cumplió en Jesús. Y aunque Lucas escribe, hermano, que Pilato entregó a voluntad del pueblo a Jesús, estaba otra voluntad más grande, la voluntad soberana de Dios. Y era por voluntad soberana del Dios Todopoderoso que Jesús, hermanos, llegara a la cruz. Quiero entonces pasar al versículo 26. Y no quiero dar muchos detalles, hermanos. Quiero ir al meollo del asunto, a lo que hemos venido, hermanos, en esta tarde. Alabe al Señor. Quiero que leamos, por favor, hermanos, San Lucas 23. Alabe al Señor. El versículo 26, que dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Y llevándole, es decir, ya lo llevaban al Calvario. Amén. Tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Alaba al Señor. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. ¿Cómo no iba a recibir la ayuda de nuestro maestro cuando desde la noche del Getsemaní, cuando instituyó la cena, la Santa Cena, en el tiempo de la Pascua, después se va al Getsemaní? Es ahí donde empieza, hermanos, su dolor, su sufrimiento, su agonía, y esa tensión, hermano, de sudar grandes gotas de sangre con sudor.
Y empieza la agonía, hermanos, de Jesús, cuando Judas va y con un beso lo entrega, con un beso de traición lo entrega. Empieza el sufrimiento del maestro, lo empiezan a golpear, lo empiezan, hermanos, a darle puñetazos, le escupen, que eso lo leímos en San Mateo, como el pueblo de Israel, hermanos, una de los desprecios más viles era cuando lo escupían en la cara. Cuando en el pueblo de Israel alguien escupía en la cara a alguien, era de desprecio, de odio, era de rencor, hermanos. Y es muy tremendo ver, hermanos, cómo a Jesús lo despreciaron tanto que tuvieron, hermanos, el atrevimiento de escupirlo y le empezaron a darle puñetazos, le arrancaban la barba, hermanos, y le empezaron a golpear. Eso fue por parte de los judíos. Por parte de los romanos entra, hermano, que lo llevan al pretorio, que ya lo expliqué también el día de ayer, lo que era el pretorio. Era el lugar de castigo. Un lugar, hermanos, en donde los soldados romanos tenían preparado para aquellos que eran crucificados. Yo quiero decirles una cosa y quiero repetir algunas cosas que hemos visto. El castigo de la crucifixión, hermano, no era nada nuevo en los tiempos de Jesús. De hecho, la crucifixión, hermano, como castigo fue implementado históricamente por el Imperio Medo-Persa, casi unos 2000 años antes de Cristo. Los romanos lo especializaron, es decir, se especializaron en el castigo. Y uno de los castigos crueles, hermanos, que el que era llevado a la cruz o el condenado a la muerte era la llamada flagelación. Y la flagelación, hermano, era el castigo cruel de latiguear, hermanos, en la espalda, con la espalda desnuda, porque Jesucristo fue desnudado, hermano, quedando solamente en ropa interior, porque eso era la ley romana. Y los látigos, hermanos, llegaron a pesar aproximadamente entre 15 a 10 o más kilos, porque tenían en sus tiras bolas de plomo, en donde tenían incrustadas, hermanos, pedazos de fierro o de hueso, y que cuando caían en la espalda, hermanos, de alguien, en el primer golpe, podía dañar, hermanos, totalmente la piel, o arrancar, hermanos, a algunos pedazos de piel o carne del condenado. Eso fue el castigo del maestro, por usted y por mí. La gente lo hace en teatro, la gente lo hace en muchas formas, hermanos, pero la gente no entiende. No entiende la gente que lo hizo por nosotros. Jesús sufriendo allí por usted y por mí. Yo en la mañana oraba diciendo: Señor, si aún tu propia iglesia entendiera esto, la gente entendiera que no es un teatro, no es una película, nada se puede acercar, hermano, a la realidad, nada. Y cuando él llegó a ese lugar, los soldados se burlaban, se mofaban. Hablamos de la corona de espinas que le pusieron, hermanos, pero de burla. Una corona que, como ya lo he explicado antes, cubría, hermano, toda la cabeza, la parte de atrás. Y a veces, hermano, hasta le tapaban los ojos, las espinas. No era un dibujito ahí como el dibujito lo pintan, hermano. Eso es algo, en realidad, hermano, es una caricatura de lo que lo pinta la gente, en realidad. Una corona de espinas, hermanos, era... hermano, ¿cómo lo puedo decir?
quiero usar las palabras correctas, como un armado de espinas que lo hacían de un momento a otro para ponérselo, hermano, a la persona que iba a ser crucificada. Y no le importaba a dónde le llegaba, si le podía tapar los ojos o le llegaba hasta la frente, hermanos, no le importaba. El chiste era que la persona que era castigada sufría, hermanos, lo peor. Y cuando fue llevado Cristo a la cruz, necesitaba la ayuda de un hombre porque ya no podía. Su espalda desfigurada, su rostro desfigurado, con la corona de espinas, sangrando, hermanos, desde el huerto de Getsemaní, con la hematoidosis que sufrió. Imagínense ahora, hermano, cómo llegó al Monte Calvario, que era cerca de 1 kilómetro caminando, con su cruz en la espalda. Y es ahí donde lo crucificaron. Es ahí donde, hermanos, alaba al Señor. Empieza la primera pregunta. Me voy a brincar, hermanos, el versículo 32 de Mateo 23. Búsquenle, por favor. Mateo 23, versículo 32, le dice la palabra del Señor: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Perdón, es Lucas 23, del 32 al 34. Amén. Muy bien. Quiero hablar de esta primera palabra, hermanos. Y quiero, hermanos, que pase nuestra hermana Juanita, que es la que va a exponer, o mejor dicho, la que va a mostrarles, hermanos, la primera palabra de Jesús en la cruz, que posteriormente vamos a colgar en las partes de al lado. Los que tenemos la lectura, por favor, hermanos, en la página 28. Esta palabra, como se le conoce, la palabra del perdón o la palabra de intercesión, también tiene el nombre como la palabra de misericordia o la palabra pidiendo misericordia para aquellos que lo crucificaban. Miren, hermanos, yo lo he repetido muchas veces porque yo lo he escuchado allá afuera, inclusive lo he escuchado en ciertos programas de televisión. Y a muchos, cuando ven que Jesús que está siendo crucificado, le tiene lástima a Jesús. Lo ven como a alguien que le debemos de tener lástima, pero no. Los que deberemos de tener lástima seríamos nosotros, usted, porque Jesús sabía lo que estaba haciendo y sabía que lo estaba haciendo por amor a usted y a mí. Los que debemos sentir lástima somos nosotros, porque nosotros hemos pecado y hemos sido desobedientes, hermanos, contra nuestro Señor. Y esta oración, aún, hermano, dentro de su dolor, dentro de su agonía, el maestro lo expresa y lo oyen todos los que estaban ahí, que a pesar de que los soldados romanos lo estaban, hermanos, crucificando, y mientras el pueblo allí se estaba burlando de ellos, él pedía por ellos. Alaba el Señor. Una oración intercesora del Redentor. Alaba el Señor. Y sabe, el Padre siempre le ha dado tiempo, le ha dado, hermanos, oportunidad al pueblo de Israel para arrepentirse, pero también al hombre, de su ignorancia, de su indiferencia, incredulidad. A los que siguieron en la oscuridad, los sorprendió el juicio inevitable de Dios, hermanos. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida completamente por los romanos. Y, hermanos, y esto hablaba acerca de todo el cumplimiento de la palabra de Dios,
de que todo lo que iba a suceder se estaba cumpliendo al pie de la letra, pero también, hermano, esta oración es para cada uno de nosotros, no solamente para el pueblo de Israel, sino para cada uno de nosotros, hermanos, en el cual hemos recibido perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo que fue derramado en la cruz. Es una oración intercesora, es una oración de perdón, es una oración, hermanos, en el cual Jesús les clama al Padre una oración tan diferente a todas las oraciones que él había practicado antes de su muerte. Jesús practicaba la oración. Marcos 1 dice que él, hermano, practicaba la oración. Él era un hombre de oración. Alaba al Señor. Y él, hermano, solía orar. Para él, hermanos, su tiempo era también un tiempo de oración. Alaba al Señor. Lucas hablaba de que él oraba en sus primeros capítulos. Lucas escribía, hermano, él oraba en lugares desiertos. Él oró para escoger a sus 12 discípulos. Él oraba para multiplicar el pan y los peces. Él oraba para resucitar a los muertos. Alaba al Señor. Pero esta oración es tan diferente, hermanos. Una oración de perdón. Una oración de misericordias. Cristo vive. Aquí Jesús pide al Padre que perdone aún a sus verdugos. Y es una oración, hermanos, que si lo aplicamos a nuestra vida, debería de ser una oración, hermano, que usted y yo deberíamos de practicar. Primeramente, hermanos, del perdón. Es un tema del perdón. Aquí Jesús pide perdón por sus verdugos. Alaba al Señor. Nosotros fuimos perdonados por medio de Jesucristo, hermanos, por medio de su sangre preciosa. El tiempo me es insuficiente, pero Efesios 1, desde el versículo 3 en adelante, nos habla de este perdón. Alaba al Señor. Y esta oración nos enseña, hermanos, que usted y yo podemos perdonar también. Y podemos orar para que Dios nos ayude a perdonar a nuestros enemigos o a las personas que nos han hecho daño o a las personas que nos han hecho, hermanos, un agravio. Porque esta palabra, Padre, perdónalos, es una palabra profunda que habla de misericordia y que habla de perdón. Hay un comentario en un libro de Nicky Cruz. Nicky Cruz, hermano, fue salvo por la gracia de Cristo. Bajo la predicación de David Wilkerson, que ya partió con el Señor. Este varón escribe un libro llamado ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba herido? Ahí se llama su libro. Y cuando él habla del tema del perdón, él habla primeramente del perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Dios a usted y a mí nos perdonó cuando nosotros aceptamos el regalo de su salvación a través de Jesucristo. El evangelio del perdón, hermano, está en la cruz. Cristo nos perdona, hermano, cuando nosotros lo miramos en la cruz por la fe. Y le decimos lo mismo, o sentimos lo mismo que el malhechor que lo reconoció aún estando en agonía. Y le dice, acuérdate de mí. Pero sabe, muchos de nosotros, aún cuando el Señor nos ha perdonado, nosotros todavía no hemos aprendido a perdonar. No hemos aprendido a perdonar, hermanos. Alaba al Señor. Y mire, hermano, según este libro de Nicky Cruz, la falta de perdón, cuando usted o yo no queremos perdonar, trae serias consecuencias a nuestra vida. Cuando no queremos perdonar, hermanos, ya sea en el matrimonio,
ya sea en la familia, ya sea en la iglesia de Jesucristo. Cuando no queremos perdonar, porque a veces nosotros, hermanos, se nos sube mucho el orgullo, mucho la arrogancia, hermanos, que a veces sentimos que merecemos, hermanos, muchas cosas, y que yo por qué voy a perdonar a mi hermano, o yo por qué voy a tener que pedir perdón. Hermanos, estamos equivocados si usted llega a pensar esa situación. Pero cuando no podemos perdonar, dice, hermano, que trae grandes consecuencias, alaba al Señor, por ejemplo, de enfermedades físicas, de problemas emocionales. Hermanos, la vida espiritual se estanca, no hay efectividad en la vida espiritual cuando no hay perdón. Alaba al Señor. También afectamos a terceras personas. A veces, cuando no hay perdón en el matrimonio, afectamos a los hijos. Me duele mucho los matrimonios, hermanos, que andan recordando faltas de hace 25 años. Pero ¿sabe? Afecta mucho. Y yo quiero decirle una cosa, hermano, mirándole a cada uno a los ojos. Si usted no ha perdonado a su prójimo, sea esposa, sea esposo, hágalo. Y si tiene que pedir perdón, hágalo. Porque va a afectar mi salud, va a afectar mi vida espiritual, va a afectar, hermanos, a terceras personas. Va a afectar su ministerio. Porque el ministerio, hermano, no puede ser floreciente cuando hay rencor en el corazón, cuando hay ira, enojo. No podemos nosotros decir, Señor, yo te estoy sirviendo, cuando no he perdonado ni siquiera a las personas más cercanas a mi vida. Puede pasar, hermano, por favor. Aleluya. La segunda palabra, hermanos, alaba al Señor. ¿Cuál es la segunda palabra? Que pase mi hermana Leti, por favor. Y después de esta segunda palabra, vamos a entonar con los jóvenes una alabanza. Amén. La segunda palabra está aquí en Lucas. Volvamos a leer Lucas capítulo 23. Alaba al Señor. Sobre dos malhechores. Versículo número 39 en adelante dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos sabemos esta palabra también. Esta palabra lo dijo el Señor Jesús aún en su agonía, pero consciente de las palabras que estaba diciendo. Usted se preguntará: ¿por qué dos malhechores? Uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y por qué uno reconoció y por qué el otro no reconoció? ¿Y por qué Jesús solamente le prometió a uno la vida eterna? Mire, Lucas no lo dice. Pero si usted va a Mateo, dice que los dos malhechores le estaban injuriando. Los dos. Primero los dos. Pero Lucas ya nos habla un poquito más, hermanos, hermanos, del evento y del encuentro que tuvo con el malhechor. En el momento, hermanos, de que el malhechor reconoció quién era el que estaba en el medio. Quizá porque leyó el letrero que había puesto, hermanos, Pilato, o quizá porque su silencio, hermanos, el silencio del Cordero de Dios hablaba mucho para el malhechor. O quizá, hermano, se acordó que él era el Cristo, tanto que le dijo:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo supo él que va a resucitar? ¿Sí están captando, hermano, la atención? O sea, no son palabras vagas lo que dijo el malhechor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quizá él reconoció que era el Mesías en ese momento. Pero lo cierto es que este hombre creyó en el último momento de su vida. Y aquí hay 3 cruces, 3 hombres. Y voy a darlo, hermanos, la siguiente expresión. Un hombre muere en pecado. Otro hombre muere a los pecados. Pero el del medio muere por los pecadores. Y cuando el malhechor de la derecha, quizá dicen que fue de la derecha, fue el que le dijo: Señor, acuérdate de mí. Jesucristo menciona, hermano, la palabra de seguridad, la palabra de vida eterna. Alaba al Señor. La palabra que aún a usted y a mí nos sigue sonando cuando dejamos este mundo. Habla de que hay esperanza después de la muerte. Habla de que hay vida después de la muerte. Habla de que hay una esperanza segura para aquellos que le entreguen a Jesús su corazón. Alaba al Señor. Disfrutar una comunión eterna con Dios. La promesa: estarás conmigo, hermanos, implica la continuación del conocimiento después de la muerte. Es decir, no es cierto lo que dice la gente, que cuando uno muere todo se acaba. ¿Quién dijo? La gente que cree allá en el mundo, que dice: ya murió, ya no sabemos nada de él ya no sabe nada de la tierra, nada del mundo. Hermanos, pero vean la seguridad de Jesús. Y esto es algo doctrinal que no debemos nosotros, hermanos, de dejar de predicar. Cuando el justo muere, se va con Cristo. ¿No le agrada esto a usted? Cuando el justo muere, cuando el hombre muere en Cristo, se va con Él. Y tristemente, hermanos, cuando el hombre muere sin Cristo, se va a la condenación. De hecho, la historia del rico y Lázaro, que muchos lo consideran como una parábola, hermanos, hermenéuticamente, no quiero hablar otra de materias teológicas, pero hermenéuticamente, la historia de rico y Lázaro no es una parábola, es una historia real. Una historia real de 2 hombres, 2 destinos, 2 fines. Y lo mismo que le pasó a Lázaro cuando murió, lo mismo le pasó a este rico que reconoció a Jesús cuando le dijo: acuérdate de mí, Señor. Y Jesús le da la palabra de la promesa de vida eterna. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Más alabamos al Señor. Puede pasar, hermano. La tercera palabra, hermanos, voy a pedir que nuestro hermano Santiago pase. Es una palabra también muy especial. Ocupen sus lugares. Amén. La traemos parafraseada, pero es una palabra, hermanos, que también Jesús conscientemente todavía, porque Él nunca perdió, hermanos, su capacidad y la conciencia que tenía de los que lo miraban, de los que algunos de cerca, otros de lejos. Él estaba consciente, hermanos, de quién estaba a su alrededor. Él sabe todo, hermanos, porque Él conoce el nombre de todos.
y estaba consciente que había una mujer que dentro de su humana naturaleza, hermanos, y fue el vaso escogido para que el Verbo eterno se encarnara. El Dios Todopoderoso, el que es Espíritu infinito y perfecto, llegara a esta tierra a través de un vaso escogido. María, la madre de Jesús, en su humana naturaleza. Hemos recibido la enseñanza doctrinal que María no es adorada, que María no ocupa un lugar en el cielo como corredentora, o como dice la tradición, que en el año 1950 se creó la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, en donde esa doctrina antibíblica dice que María, hermanos, así como lo hizo Jesús, ascendió al cielo. Pero aún va más allá, hermano, lo antibíblico, que María siempre se mantuvo virgen, que siempre se mantuvo pura, aún en la vida estando aquí en la tierra, y que de esa manera ascendió al cielo, y que allá en el cielo tiene un lugar, hermanos, como corredentora. ¿Sabe? Esto es mentira, y esto no es lo que dice la palabra de Dios, hermano. No tengo tiempo para explicar esto, pero ¿sabe? Lo único que le puedo decir es que María aceptó al Señor su Salvador. Y le dijo al Señor, mi Salvador. Porque al igual que todos nosotros, ella necesitaba de un Salvador. De tal manera, hermanos, que cuando Jesús vio a esta mujer consciente y aún en la capacidad, hermano, de quien lo rodeaba, miró a la mujer y a otro varón que se cree que fue Juan, el discípulo amado. Y dentro de los expositores podemos ver, hermano, que aún en esa agonía, que aún en ese sufrimiento, hermanos, Jesús habla del cuidado personal y el cuidado familiar. Jesús habla de que nos preocupemos por los demás. Si algo entendió Juan, era de la palabra de Jesús, que tanto María, ¿sí?, aceptara a Juan como su hijo, y que Juan tuviera el cuidado de esta mujer que ya estaba en edad avanzada. Es que Jesús, no solamente sus palabras fueron, hermanos, al Padre, también fueron para las personas que estaban a su alrededor con un propósito. Alabe al Señor. Y era, hermanos, en el contexto que estamos leyendo la palabra, y vamos a San Juan, por favor. Usted está allí viendo, hermano, la cita de Juan, capítulo 19. 26 en adelante, que dice así la palabra del Señor, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, ¿qué le dijo? Mujer, he ahí tu hijo. Después, ¿qué dijo? Léalo usted, ¿no tiene Biblia, hermanos? A ver, léalo en voz alta una vez más. Alabe al Señor. Esta es una referencia, hermanos, a Juan. Cristo vive. Jesús, quien como primogénito se hizo responsable de asegurar el sustento de su familia antes de comenzar su ministerio. Pero ahora, hermanos, ¿verdad? A mí me es un poco sorprendente de que Jesús no le encargó, hermano, a esta mujer, a sus hermanos que él tenía, porque Jesús tuvo otros hermanos. ¿Usted se ha preguntado eso?
¿Sí se ha preguntado por qué no estaba ahí, por ejemplo, Jacobo, Judas, que eran los hermanos de Jesús? ¿Y por qué le tuvo que decir a un joven, a un apóstol o a un discípulo que en sangre no eran hermanos? No eran hermanos consanguíneos, como se dice comúnmente, sino era un discípulo, era un servidor de Jesús. Y lo más sorprendente es de que no se lo dice a sus hermanos, quizás porque en ese momento no simpatizaban con él, porque aún todavía quizás no creían en él. Porque ya más adelante se habla de Jacobo como el hermano del Señor. Pero en ese momento, hermanos, la única persona en el cual confiaba Jesús era en Juan. Alaba el Señor. Y lo más probable, hermanos, es que sus propios hermanos de Jesús no estaban presentes ahí. Quizá por miedo. Imagínense, crucificando a Jesús, hermanos de quién. Pero Jesús se preocupó por esta mujer, le confió, hermano, a este discípulo, alaba el Señor, de tal manera que Jesús se preocupó por el cuidado familiar, emocional, hermanos, tanto de María como de este discípulo amado llamado Juan. Hermanos, Jesús, ¿qué nos enseña con esta palabra? Nos enseña responsabilidad. Ser responsables al cuidado de nuestras familias. ¿Cuántos esposos de aquí cuidan a su esposa? Y no quiero decir que cada rato están ahí cubriéndola. No. O sea, usted me entiende, ¿verdad? ¿Cuántos de mis hermanos esposos aquí le han inspirado a su esposa cuidado, confianza, apego, protección? A los hijos, a los de casa, de tal manera que ellos se sienten, la segunda palabra, tienen seguridad. No solamente una responsabilidad, no, sino también, hermanos, seguridad. Esta mujer necesitaba seguridad. Iba a quedarse sola. Y yo siempre digo, no sé si sus hermanos después que se convirtieron, porque eso ya no lo sabemos, tuvieron cuidado de ella. Y no sabemos en qué fecha murió esta mujer. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, ya era una mujer, hermanos, de edad avanzada, necesitada del cuidado de sus hijos. ¿Sabe? Esto también le enseña a usted y a mí, hermanos, que nos debemos de preocupar unos a otros por los problemas que vivimos en la familia. Aprender a solucionarlas, aprender a solventarlas, alabe al Señor. De tal manera, hermanos, que esta palabra aún todavía sigue ejerciendo nuestra vida, para que usted y yo vivamos como familia, como una familia, con esa responsabilidad, con ese compromiso, con esa provisión, con esa, hermanos, responsabilidad. Porque cuando Jesús le dijo, tanto a la mujer como a este varón, les pidió responsabilidad y compromiso a ambos. Cuidado, seguridad. Una de las cartas que escribe Juan, cuando él escribe a una señora, algunos teólogos piensan que se le pudo haber escrito a María, aunque muchos en forma figurativa dicen que la señora a quien Juan escribe es a la iglesia o a una conocida. La aplicación puede ser, hermanos, y es válida. Lo cierto es que, hermanos, Jesucristo conscientemente le prepara a esta mujer y a Juan el apóstol el cuidado y la responsabilidad de la familia.
Pasaremos al Señor. Pasa por favor, hermanos. Vamos a ver la cuarta palabra y después de esto tomaremos otra alabanza. Ya le comenté, hermanos, que usted tiene sueño, párese, salga allá afuera, tome aire, tome un poquito de agua. Alabe al Señor. ¿Cuál es la cuarta palabra, hermanos? ¿Cuál es la cuarta palabra? Esa es la cuarta palabra. Esta palabra viene en arameo. La primera parte viene en arameo. Alabe al Señor. Y es la palabra, hermanos, una palabra con una pregunta profunda. Amén. Una pregunta, hermanos y hermanas, muy profunda, que hasta el día de hoy, hermanos, aún todavía no lo podemos comprender. Hay cosas que no podemos comprender, hermano, todavía de la palabra de Dios. Cristo vive. Jesucristo en su ministerio terrenal hablaba con seguridad una circunstancia. Y los que hemos leído la Biblia, sobre todo el Evangelio de Juan, varias veces repitió el Señor Jesús esto: no estoy solo, mi Padre está conmigo. Alaba el Señor. De hecho, él decía, no, porque no soy yo solo, sino es mi Padre que me envió yo. O el Padre me ama, el Padre está conmigo. Y repetía muchas veces, hermano, esa expresión de compañía, esa expresión de intimidad, esa expresión de compañerismo. Alaba al Señor. Y los discípulos lo observaban que las oraciones que Jesucristo hacía al Padre, pues nunca era de abandono. Los apóstoles o los discípulos nunca habían escuchado al Señor Jesús una oración de abandono en su ministerio terrenal. Por eso para mí, hermanos, es un misterio esta oración. Y no voy a hablarles de teología, aunque todo es teología, como ya les comenté, pero dentro de la materia, no voy a hablarles de esos puntos, pero no hay un acuerdo. El por qué Jesús hace esta oración. No hay todavía un acuerdo, hermanos, entre los eruditos. Solamente tomamos algunos comentarios, alaba al Señor. Tomamos solamente algunas cosas, hermanos, y esta oración se le llama la oración, hermanos, de Jesús, del Jesús abandonado. Y es que la cruz, hermanos, que era una unión de dos maderos, y de hecho la arqueología habla que es en forma de cruz, como lo conocemos. Había cruces en forma de X, había cruces en forma de T mayúscula, y había cruces también, hermanos, como nosotros la conocemos. Alaba al Señor. Entonces, hermanos, Cristo, después de sus tres palabras, en este momento, hermanos, dice la palabra del Señor que era cerca de la hora novena. ¿Qué hora era? Sería la pregunta. En el horario judío, la hora novena, hermanos, era las 12 del mediodía. Desde las 12 del mediodía empezó, hermano, un fenómeno de una oscuridad total. Y es ahí, hermano, donde entra esta cuarta palabra. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un por qué. ¿Por qué me has abandonado? Alaba al Señor. Es la palabra, hermanos, de no, hermanos,
como muchos dicen, ¿no? De que ya ahí la gente sentía lástima por Jesús. No, hermanos. Los que deberíamos sentir lástima somos nosotros, como ya lo comenté. Es una palabra, principalmente, una palabra que se tenía que cumplir en la persona de Jesús en el contexto del Salmo 22. De hecho, el Salmo 22, hermanos, es un salmo llamado mesiánico. Es decir, habla del Mesías. Y el Salmo 22 habla en el contexto de sus sufrimientos, su dolor, hermanos, su crucifixión. Alabe al Señor. Lo cierto es que la mayoría de los eruditos y los comentaristas dicen que tenía que haber un momento en donde todos los pecados de la humanidad y sobre todo todos los pecados de las personas que se arrepientan de sus pecados, no solamente en ese tiempo de Jesús, sino en el futuro, estaban siendo descargados en ese momento de oscuridad sobre Jesús. Y en ese momento, hermano, es cuando el Padre Celestial se aparta, hermanos, para dejar al Hijo del Hombre, al Jesús humano, recibiendo la ira de Dios, el castigo y la ira que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. Sin embargo, Jesucristo quiso ocupar el lugar. Jesucristo quiso ocupar su lugar. Entiéndalo, hermano, y tenemos que entenderlo. Nuestro lugar era la cruz. Su lugar era la cruz. Usted y yo tenemos que morir en la cruz. Usted y yo tenemos que recibir esos golpes en el rostro, hermanos. Tenemos que recibir maltratos, tenemos que recibir la flagelación en la espalda y tenemos que estar crucificados en la cruz. Pero Cristo quiso hacerlo porque nadie es digno en la tierra, hermano. Solamente el Cordero de Dios es digno de recibir la gloria y la honra, porque Él pagó por nuestros pecados con su sangre. Démonos cuenta, hermanos, que en ese momento la ira de Dios estaba sobre el Hijo de Dios. Él sufrió, hermano, nuestro dolor. Todos aquellos que han alguna vez leído Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo. Y más adelante, hermanos, dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Comprende esto usted? ¿Ha podido comprender esto, hermanos? O jugamos a ser evangélicos, o jugamos a ser cristianitos, o jugamos a muchas cosas, pero menos con el compromiso de seguir a Jesús. Hace unos cultos atrás yo les hablaba de la reflexión en estos días. Que nuestra reflexión, hermano, debería de ser de una entrega, de un compromiso, de un amor completo y entregado al Señor por lo que Él hizo en la cruz. Allá están haciendo teatros, pero más adelante van a estar en las cantinas. Más adelante van a ver a la segunda, a la tercera, a la cuarta mujer. Pero ¿saben? Nosotros que hemos conocido el Evangelio de Jesucristo, reflexionemos, hermanos, cómo está nuestra vida. Cuando yo vivía en el centro de Huehuetoca, yo conocía a todos los vecinos, hermanos, ahí, entregados al catolicismo romano, llorando por la procesión dichosa que le llaman. Pero ya a las 10, 11, 12 de la noche, estaban entrando a su casa borrachos. Hermanos, y no estoy criticando, y no estoy señalando a nadie, pero pongámonos a pensar cómo toma la gente el sacrificio de Jesús. Mientras Jesús estaba llorando y clamando al Padre Celestial, algo que Él no debería de hacer. ¿Sabe lo que decía antes de que Jesús muriera? El epíteto que teníamos en la frente y en nuestro corazón: condenados.
en juicio por pecador. Pero ¿sabe lo que Jesucristo vino a hacer por usted y por mí? Ahora vamos a ver en la siguiente palabra, cuando Él dijo, ya todo está consumado. Hermanos, medite en estas palabras. No juguemos más. Yo sé que hay luchas. Yo sé que hay tentaciones. Yo sé que hay pruebas. Pero por eso tenemos un Cristo resucitado. Que venció al mundo. Venció el pecado. El Cristo resucitado que dijo, ahora yo me sentí abandonado para que tú no estés abandonado. Yo me sentí solo en la cruz para que usted no esté solo. ¿Por qué promesa nos dio el Señor cuando antes de irse al cielo? Yo estoy con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Por eso, hermano, cuando pasamos luchas, pruebas, tentaciones, ahí está el Señor Jesús con nosotros ayudándonos. Su presencia lo sentimos, hermano, cuando estamos en el camino, porque lo buscamos y porque sentimos que está con nosotros y nos acompaña, porque Él prometió, yo nunca te voy a dejar. Yo sufrí la soledad, yo sufrí que el Padre quizás me abandonara por un momento para que tú no estés solo. Dios, hermano, nos ha prometido su compañía, nos ha prometido su promesa. Y termino con lo que sigue en este contexto. Aún Jesús, hermano, en el Antiguo Testamento dijo lo siguiente: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él sufrió soledad para que usted y yo no estuviéramos solos, hermano. Adelante, hermano. Sigamos adelante, hermanos, con la quinta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, hermanos, quisiera que vayamos otra vez a San Juan. Alaba al Señor. Una palabra también, hermanos, muy importante que tiene implicaciones. Mire, tiene varias implicaciones esta palabra. Si bien es una palabra literal, y estamos ahí en San Juan 19:28. Lo voy a leer, hermanos, ustedes síganlo con su vista, por favor. San Juan 19:28 dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Me sorprende esta palabra también. Todas las palabras me sorprenden por igual, pero en esta ocasión esta palabra me sorprende porque es una palabra profetizada, hermanos. Aleluya. Los salmos también son profecía, usted sabía. Aunque su género literario es poesía, pero dentro de su poesía viene, hermano, también la profecía. Ahora, la profecía también es un género, hermanos, dentro de lo que es la literatura del pueblo de Israel, en el pueblo de Israel. Y esta palabra aparece en San Juan, en Salmos, hermanos, 69:21. Usted puede ir allá, alaba al Señor. Es una palabra, hermanos, que aparece ahí, en ese versículo, hermanos. Por eso Juan, el apóstol que escribe este evangelio, lo recalca y dice, para que la escritura se cumpliese. O sea, no era algo que, hermanos, que no conociera Juan. No, Juan conocía y escribió y lo dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Tengo sed. Alaba al Señor. Podemos ver aquí, hermanos, algunas implicaciones. Primeramente, la implicación física. Jesús, literalmente, hermanos, por todo lo que sufrió desde una noche antes, como ya lo comentamos en el Getsemaní,
con la agonía, con el dolor, con los maltratos que sufrió en el pretorio, por las flagelaciones. Imagínense, hermano, físicamente cómo estaba. Físicamente estaba ya, hermano, en el momento en el cual ya estaba Jesús a punto de morir. Pero aún estando consciente, Él cumple. Y es lo más sorprendente de la palabra de Dios. Que Él cumple, hermano, la Escritura. Alaba al Señor. El Mesías, el Hijo de Dios. Y como el Salmo 22, hermano, y también viene en el Salmo 22, 15. Usted lo puede leer, si guste, después, hermanos. Y en el Salmo 69, como ya lo comenté, que son salmos mesiánicos, que habla del Cristo, que habla del Mesías. Miren, hermanos, todo esto tenía una causa. La sed era física, lógicamente. ¿Qué nos sucede cuando nosotros durante un día completo trabajamos, cargamos y no hemos tomado agua? ¿Cómo llegamos, hermano, quizá a nuestra casa o quizá a donde vendan agua? ¿Cómo llegamos, hermanos? Con sed. Había pasado, hermano, una labor agotadora en la vida de Jesús. Ya era muy, hermanos, agotador todo lo que estaba pasando, todo, ya en la cruz el Señor perdiendo sangre, hermanos. Desde el jueves, desde la noche de Getsemaní, experimentó tortura, experimentó golpes, experimentó maltratos, hermanos, y luego lleva la cruz sobre su espalda y ya casi, hermanos, antes de decir la palabra de triunfo, que ahorita vamos a ver esa palabra, y la palabra de entrega, de una entrega confiada al Señor, al Padre, hermanos, esta palabra se cumple, alabe al Señor. Quiero decirles algo. Solamente en el tiempo de la crucifixión, es decir, desde que el Señor fue llevado al pretorio y sobre todo en el tiempo de la crucifixión, se cumplieron 33 profecías, hermano. Solamente en el tiempo de la crucifixión. Alaba al Señor. Y lo hecho en el Calvario, hermano, era algo ya preparado desde la eternidad. Amén. Para Dios no hubo plan B, como ya le comenté. Para Dios no había, hermano, plan B ni plan C, no. Para Dios siempre ha habido su plan perfecto en el tiempo perfecto, en su soberana voluntad. Si usted y yo leyéramos en este momento todo el Salmo 22, se dará cuenta, hermano, que la mayor parte de este Salmo se cumple aquí. Por tal motivo yo le invitaría a que usted lo leyera. Y se diera cuenta, hermano, que la palabra del Señor es tan perfecta y tan verdadera que se ha cumplido, hermano, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. También, hermano, se podía aplicar esta hermosa palabra, hermanos, en el sentido espiritual. Alaba al Señor. Lo estoy parafraseando por aquellos que tenemos nuestro expositor. Y lo podemos parafrasear, hermano, en algo espiritual. Jesús sigue teniendo sed, pero ahora ya no como en la cruz. Él sigue teniendo sed por los perdidos. Amén. Él quiere que todos los perdidos lo conozcan y sean salvos. Pasamos al Señor. Él tiene sed, hermanos, de los creyentes que se han apartado de Él, para que regresen al redil. Él tiene sed, hermanos, de las viudas, de los hambrientos, de los extranjeros, de los enfermos.
y de aquellos que están en cadenas. Tiene sed para rescatarlos y darles vida eterna. Alaba al Señor. Él tiene sed, hermanos, de toda la humanidad, para que toda la humanidad lo conozca. Él tiene sed del intelectual, del filósofo, del médico, de los doctores, de los abogados, para que lo conozcan y que Él sea su Señor de ellos. Él tiene sed. Alaba al Señor. Y la siguiente aplicación es que Él sufrió sed por un momento para que nosotros no sufriéramos sed en la eternidad. Él que sufrió sed, Él dijo que Él nos daría el agua de vida. El agua que sacia para, hermanos, para vida eterna. Alaba al Señor. Y esa agua está aquí, alaba al Señor. Él puede saciar nuestra sed, nuestra alma, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio de una pérdida, en medio de, hermanos, de muchas circunstancias que vivimos. Él puede saciar nuestra alma, como aquella mujer samaritana que necesitaba de esa agua de vida. Y cuando esa mujer samaritana, hermanos, escuchó al maestro, le dijo: dame de esa agua. Bien, aleluya. Y Jesús le dijo: cualquiera que tome de esta agua, señalando el pozo de Jacob, dice, siempre tendrá sed. Pero el agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás. Y hablaba, hermanos, en el sentido espiritual de la salvación. Sin Cristo, nuestra alma está vacía. Sin Cristo, aunque tengamos lo que tengamos en el mundo, dinero, placeres y cosas materiales, pero sin Cristo, nuestra alma sigue, hermanos, siendo sedienta. Sin Cristo nuestra alma se muere. Sin Cristo nuestra alma se acaba. Sin Cristo, hermano, no tenemos nada. Por eso, como aquella mujer samaritana, digámosle al Señor: dame de esa agua. Porque Él es, hermanos, el que nos da el agua de vida que salta para vida eterna. Alabamos al Señor. Y se cumple la palabra. Y al día de hoy, hermano, el Señor sigue salvando pecadores. El Señor sigue salvando, hermanos, a personas, hombres y mujeres, hambrientos, sedientos, como forasteros, como enfermos en su alma, que el Señor les satisface con su salvación y su perdón. ¿Usted es uno de ellos? Amén. ¿Hay alguien aquí que no se siente seguro de su salvación? Oramos por él. Quizás tienes tiempo, como decía anoche, como Judas Iscariote, estaba cerca de Jesús, pero lejos de Jesús. Y muchos que vienen a la iglesia y cantan, y a lo mejor traen una Biblia y escuchan alabanzas en su casa, pero no saben si son salvos. Si hiciéramos una cadenita en esta tarde, y si cada uno le preguntara a cada uno si es salvo, ¿y qué pasará si en esta tarde usted muriera? Y con la seguridad usted contestaría: me voy al cielo, me voy con Cristo, porque yo sé que Él tiene mi depósito allá en el cielo, como Pablo. ¿O qué pasaría si muriera en unos minutos, hermanos? Y usted no es salvo. Sí, está cerca, pero está lejos. Sí, viene a la iglesia, pero no es salvo. Sí, quizás escucha alabanzas. Yo conozco a personas que tienen un pie en el mundo y un pie para Cristo. Ponen alabanzas cristianas y luego ponen alabanzas paganas. ¡Qué bonito!
Hermanos, en realidad, ser cristiano, hermanos, no es vivir una vida sin sentido, sin propósito. Ser cristiano, hermano, es realmente vivir la vida que Cristo vivió aquí en la tierra. Ser como Él, vivir como Él, hablar como Él, actuar como Él, pensar como Él, servir como Él. Esa es la verdadera vida cristiana. Por eso Pablo pudo decir: ser imitadores de Cristo así como yo soy de Él. Porque esa es la vida cristiana verdadera, hermano. Y es el único que ha saciado nuestra sed. Alaba al Señor. Y si alguien aquí todavía no se siente seguro de su salvación y tiene sed de Cristo, venga a las plantas del Señor. Adelante, mi hermano. Póngase de pie, por favor. Haremos una oración por aquellos que no son salvos. Si usted no está seguro de su salvación, yo no le voy a pedir que repita una oración conmigo, pero sí le voy a pedir humildemente y con todo respeto, hermano y hermana que está aquí, que si no está seguro de su salvación, en esta tarde usted le pida perdón a Dios y se arrepienta de todos sus pecados. Bien, aleluya. Yo quiero, hermanos, por favor, se los pido con todo cariño, que nadie se distraiga en este momento de la oración, y que todos cerremos nuestros ojitos, por favor. Nadie mirando a nadie, solamente usted y Dios. Si usted está consciente de que Cristo lo ha salvado, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Pero si usted no está seguro de su salvación, hay oportunidad en esta tarde para que usted sea salvo. Si usted no está seguro de su salvación, ponga su mano en su pecho, en su corazón, y dígale: Señor, perdona mis pecados. Póngalo, hágalo. Perdona mis pecados. Dígale que usted se arrepiente de todos sus pecados. Dígale que usted quiere irse con Él al cielo. Dígale que usted ya no quiere ser el mismo de antes. Dígale con sus propias palabras. Dígale que usted necesita ser perdonado, que quiere cambiar, y con la ayuda del Espíritu Santo usted lo va a hacer. Dígale que usted quiere ser un cristiano diferente. Dígale que usted quiere que su nombre lo escriba en el libro de la vida. Dígale que ya no quiere ser igual. Dígale que usted quiere estar con Él por la eternidad. Hable con Dios un momento. No se distraiga, hermano y hermana. Cierre sus ojitos. Hable con Dios. Pídale perdón. Dígale: Señor, yo te recibo. Dígale: yo te acepto y te recibo. Te recibo como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Y dígale que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Dígale: Señor. Dígale: dame paz. Y que tu Espíritu Santo me guíe y me enseñe tus propósitos y tus planes. Dígale, Señor, con propias palabras. Dígale. Quizás hoy es el último día que alguno de nosotros tengamos. Por eso Él quiere prepararnos para estar con Él. No sabemos el futuro, pero nuestro futuro está seguro en las manos de Cristo. Gracias, Padre. Gracias.
Gracias. Cúbreme con tu sangre preciosa, mi Padre. A cada uno de tus hijos. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Así como estamos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Allí en San Juan, capítulo 19. Y quiero que pase mi hermano, por favor, o ¿quién es? Mi hermana. Para, hermanos, la siguiente pregunta, que es la siguiente palabra, que es la palabra del triunfo. Pasamos al Señor. La palabra del triunfo. Leyendo un poquito de historia, quizás nosotros hemos oído hablar de Napoleón Bonaparte, este conquistador francés, que a pesar de su corta estatura, fue un gran conquistador, que casi conquistó, hermano, la mayor parte de Europa y Asia. Y él dijo una ocasión, en un discurso con sus más allegados, ocupen sus lugares, por favor. Vamos a leer ahí sentado la palabra. Dice: yo he sabido de Jesús, decía Napoleón Bonaparte. Me admiro, dice, de este hombre, decía él, me admiro de este hombre. Pero ahora que yo he estudiado acerca de él, decía este conquistador, yo sé que Jesús no es un simple hombre. Y para hacerle honor a Jesús, una ocasión Napoleón en una batalla que les había costado mucho ganar esa batalla, dice que levantó la bandera y dijo: consumado es, en honor a Jesús. Y es que esta palabra, consumado es una palabra, hermanos, que implica muchas cosas. Y dice ahí en San Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria a Dios. La palabra griega, tetelestai, que es una palabra, hermanos, con mucho significado. Se puede significar: he acabado una obra. Se puede significar: ya todo está terminado. O se puede significar también palabras de triunfo. Todo se ha acabado. Con esta palabra, hermanos, Jesús se declara vencedor. Alaba al Señor. Y algo que quiero volver a repetirles, hermanos. Hay muchos líderes religiosos, hermanos, que hablan del Jesús en la cruz como el derrotado, como aquel que fue derrotado en la cruz. Y aún Satanás creía que ahí era el derrotado. Pero cuando Jesús dijo: consumado es, ¿sabe lo que dice Colosenses? Usted lo ha leído en Colosenses 2, que Jesucristo en la cruz venció sobre el diablo, hermanos, y le arrebató el decreto que tenía contra nosotros. Y dice literalmente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese triunfo se oye al Padre. Es una palabra de satisfacción al Padre. ¿Y sabe qué dijo el Padre en el cielo? Amén. Amén. ¿O ya se cansó, hermanos? ¿Ya se cansó de estar aquí? El Padre dijo: así sea, hijo. También palabras de satisfacción. Consumado es. Ya no volverá a pasar. Porque como dice Hebreos, una sola vez y para siempre. Por eso, hermanos,
Todo lo que hacen allá afuera son charlatanes. Porque el verdadero Cristo vino del cielo y murió por usted y por mí. Hermanos, una ocasión, cuando Martín Lutero lo presentaron, hermanos, ante la corte romana, y le leyeron un documento que hablaba de que él era un hereje y que merecía la condenación. Y bajo esa amenaza y bajo ese juicio, Martín Lutero expresó y dijo: si ustedes lo que me dicen lo demuestran por las Sagradas Escrituras, entonces yo me retractaré. Mientras, yo no puedo negar la verdad. Yo no puedo negar lo que Jesucristo me dice a mí, de que yo soy salvo por la fe y no por obras. Y cuando Martín Lutero, hermanos, fue libre y hermanos, y lo dejaron libre, él empezó a gritar: consumado es, consumado es, consumado es. Hermanos, Jesucristo pagó. Ya no hay, hermano, otro pago como el pago de Jesús. Alaba el Señor. El Cordero cumplió la palabra. El Cordero de Dios cumplió la palabra. Cumplió lo que de él habla el Antiguo Testamento. Cumplió, hermanos, todo lo que de él hablaba en la profecía del Antiguo Testamento. Él lo cumplió. Por eso él, con toda autoridad, dice: consumado es. Ya no hay derrota para el cristiano que cree en Jesús. Porque ese consumado es, también es para usted y para mí, hermanos, porque ahora somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la victoria que Cristo obtuvo en la cruz, ahora nos la ha dado a nosotros, porque nosotros hemos creído en ese sacrificio, hermanos, expiatorio y sustituto que Jesús ocupó en la cruz en nuestro lugar. Consumado es. Tetelestai. Todo está pagado. Ya no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvos. Por eso la salvación no es por obras. La salvación no es porque usted se porte bien, o porque usted sea filántropo, o porque usted sea muy dadivoso en el mundo. La salvación solamente está en la cruz de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque Él pagó, Él murió, Él, hermanos, culminó su obra redentora diciendo: todo está pagado, todo está terminado. La salvación yo te la gané, dice el Señor, y yo le arrebaté al enemigo ese decreto. ¿Sabe lo que decía ese decreto, hermano? En cada uno de nosotros decía condenado. Pero ese decreto ahora el Señor lo cambió. ¿Y sabe lo que dice ese decreto en Jesús? Salvado y perdonado por la eternidad. Por eso, hermanos, nosotros si estamos aquí es porque somos el resultado de esas palabras. Tetelestai. Por eso predicamos el Evangelio, para que mucha gente crea en la palabra de Dios, de que el hombre ahora ya no tiene nada que hacer para ser salvo. En el Antiguo Testamento se tenía que sacrificar un cordero, o se tenía que traer palominos u ofrendas. Se tenía que hacer, hermanos, todo un rito en el tabernáculo, entrando primero por la puerta y después primero, hermanos, por el altar de bronce, y después, hermanos, en donde se sacrificaban, y después por el altar o hermanos, en donde se lavaban con el agua, y así sucesivamente hasta entrar al lugar santísimo una sola vez y para siempre. Pero al lugar santísimo nadie entraba, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero con esta palabra, ahora usted y yo podemos entrar hasta la misma presencia del Padre Celestial. Porque Jesucristo hizo el camino con su sangre preciosa. Ahora usted puede entrar hasta la misma presencia, porque ya no hay nada que lo detenga. Ya no hay nada que le impida. Si usted es un fiel cristiano y si usted busca la presencia del Señor, ahora usted y yo podemos entrar hasta el lugar santísimo.
por esta palabra que Jesús cumplió. Antes había, hermanos, una cortina que se rasgó. ¿Saben por qué se rasgó? Porque ahora, por la fe, podemos entrar hasta la misma presencia de Dios para recibir su perdón. Ahora ya no hay nada que le impida a usted y a mí. Por esta palabra, hermanos, de Telestai, Jesucristo es el Rey victorioso. Y Él vendrá un día por su iglesia victorioso. Y Él vendrá, hermano, en otro aspecto de su venida, como el Rey de reyes y Señor de señores, como el Rey victorioso. De tal manera, hermanos, que sigamos adelante. Esta palabra a mí me trae consuelo. ¿Usted sabía eso? A usted le debería de traer consuelo. Esta palabra me trae esperanza. A usted le debería de dar esperanza. Esta palabra le trae promesa. La misma promesa que Jesús le hizo al malhechor, no la ha hecho a usted y a mí. Amén. Esta palabra, para concluir, nos habla de que ahora nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ni la muerte, ni la vida, ni lo creado, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra, hermanos, por esta palabra dada por Jesús, nosotros somos victoriosos. Gracias te damos, Señor. Y así, hermanos, así de pie vamos a meditar en la última palabra ya. La palabra de una entrega confiada. Hermano, pase por favor. Alaba el Señor. Esa palabra, hermanos, que lo escuchó y lo escribe Lucas. Ahí en el Evangelio de Lucas 23, por favor, hermanos. Y con eso concluimos el desarrollo de este tema de las 7 palabras de Jesús. Lucas, alaba el Señor, 23. Cristo vive. ¿Cuántos nos hemos edificado con la palabra en esta tarde, hermanos? Yo me edifico desde que los estudio, desde que los anoto. Mi vida se empieza a edificar, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 43 de San Lucas 23, versículo 46 de San Lucas 23. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ocupe su lugar, hermano, por favor. Cabe mencionar que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hermanos, hubo oscuridad. Y en medio de esta oscuridad, ya las últimas palabras, habían dicho palabras de diferentes temas y aplicaciones. Y ahora el Señor sufriente, el Cordero de Dios, conscientemente quién era su Padre. Amén. Y le llama Padre. Algo que nos debe de sorprender es que dice la Escritura que lo clamó. En unas versiones dice gritó. ¿Por qué creemos que lo pudo haber dicho en exclamación? Él nunca, hermanos, negó a su Padre. La gente, los judíos decían: tú no tienes padre, tú no eres hijo de Dios, tú eres un hombre. Pero aún en esa agonía, Él quería que todos escucharan. Quería que todos escucharan, hermanos. Aquí Él estaba orando al Padre. Una oración de entrega confiada. Una oración, hermanos, de una confianza
y como dice, Padre, en tus manos. Alaba al Señor. En tus manos, dice el versículo 46. También es un salmo mesiánico. Por eso voy a repetirles que hay más de 33 profecías que se cumplen en la cruz. Usted lo puede leer, por ejemplo, en el Salmo 31:5. Amén. Alaba al Señor. Y por lo general, hermanos, los que morían en la cruz, morían en desesperación, morían maldiciendo. Por lo general, hermanos, la mayoría que moría en la cruz, y como yo les di una observación anoche, durante la flagelación, que era un tiempo de castigo tremendo, hermanos, algunos no llegaban a la cruz porque en la flagelación morían. Pero los que llegaban a la cruz y les clavaban, hermanos, los clavos, que ya usted sabe el tamaño de clavos que le enterraron, hermanos, a Jesús. Y quiero mostrarles, hermanos, que no se las clavaron en la palma de la mano. Se las clavaron en esta parte de lo que para nosotros es la muñeca. Para los romanos, la muñeca es parte de la mano. Y los clavos oxidados, hermanos, de más de 6 o 7 pulgadas, fueron clavadas en sus muñecas. Por eso Jesús no se desprendió de la cruz. Y a pesar del dolor, y a pesar, hermanos, de la agonía intensa, Jesús todavía da su última oración de entrega confiada. La entrega, hermanos, y cumpliendo una profecía, a diferencia de los otros que crucificaban, que morían maldiciendo, morían, hermanos, inclusive mencionando ofensas a los soldados romanos, o mencionando, hermanos, palabras de maldición a los demás. Pero el rostro de Jesús, hermano, nunca reflejó eso. El rostro de Jesús reflejaba ternura. El rostro de Jesús reflejaba amor. El rostro de Jesús reflejaba misericordia. Él nunca reflejó, hermanos, odio hacia la gente que estaba al frente de él. Él nunca reflejó, hermano, o guardó en su corazón una actitud de venganza, o una actitud, hermano, de que en un tiempo se iba a vengar de los que lo habían crucificado. Ya escuchamos la primera palabra, ya escuchamos las palabras de amor, que a pesar, hermano, de su dolor, a diferencia de los demás que morían en la cruz, él reflejaba el mismo amor que él había prometido antes de venir a la tierra. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Qué grande amor, hermanos. ¿No lo cree usted? Qué grande amor. Qué grande amor. Y su última palabra, hermanos, lo dice consciente de que tiene un Padre que lo va a recibir por haber sido victorioso. De tal manera, hermanos, que estas 7 palabras, adelante, mi hermano, nos hablan de todo lo que a nosotros nos concierne como cristianos. La primera palabra habla de perdón. ¿Ya perdonó? ¿Ya ha perdonado? Póngase de pie, por favor. La segunda palabra habla de vida eterna. La tercera palabra habla de cuidado familiar y personal. La cuarta palabra habla, hermanos, de que hoy ya no vamos a ser abandonados, porque Jesús fue abandonado para cargar nuestro pecado. La quinta palabra es de que Él quitó nuestra sed. Él sufrió sed para que nosotros no tuviéramos sed. Él es el agua de vida que nos sacia, y que ahora nosotros podemos ser saciados en nuestra alma y nuestro espíritu de esa agua que el Señor nos da.
La sexta palabra habla de victoria. Ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya Satanás ya no te tiene que acusar, hermano, hermana. Satanás ya no tiene parte ni suerte en nosotros. Porque Jesús venció. Jesús cumplió y Jesús venció. Y Él, hermanos, es victorioso. Por eso, en Colosenses, hermanos, viene esa palabra que yo le acabo de decir. Y Colosenses era una ciudad que olímpicamente había muchos victoriosos allí, de carreras, de batallas, de lucha grecorromana. Por eso cuando Pablo habla a esta iglesia, habla de una victoria mucho mayor que todos aquellos colosos. El coloso de colosos que es Cristo Jesús. El vencedor, hermanos, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el enemigo. Y también habla, hermanos, de esa relación que siempre tuvo con su padre, cuando le dijo: Padre, aquí estoy, voy hacia ti. ¿Qué más queremos que Dios haga, hermanos, si Dios lo hizo todo? ¿Qué más queremos si Dios haga? Que Dios haga. ¿Por qué no hacemos una oración al Señor, hermanos? Dando gracias a Dios por esta meditación, por quizás cada año lo hacemos, pero hoy quise hacerlo diferente, como ustedes se han dado cuenta. Pero no por ser diferente, hermano, lo vamos a tomar superficial. Medite, hermano, en esto. Si usted está aquí, no es casualidad que estemos aquí. Ya pocas iglesias hacen esto. Ya muchos prefieren cerrar sus iglesias, sus templos, y mejor se van a la playa o de vacaciones. ¿Sabe? Si nosotros como iglesia no lo conmemoramos, nunca vamos a entender, hermanos, el gran amor de Cristo Jesús en la cruz. Oremos a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por esta palabra. Ore a Dios en su lugar. Te agradecemos, Señor, en esta hermosa tarde, porque hemos aprendido más de tu palabra, Señor. Hemos aprendido, Señor, cómo cada palabra que tú mencionaste en la cruz tiene un significado grande para nosotros. No solamente queremos recordarlo hoy, sino todos los días. Y todo el tiempo y los años que hemos de estar aquí en la tierra, Señor, mientras tú no vengas, queremos siempre recordarlo, Señor. Ayúdanos para seguir adelante, Señor. Ayúdanos para seguir adelante, Padre. Y gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado.